Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia en este martes que es 30 de marzo del año 2021. Hoy mesa de análisis internacional, así que empiezo saludando a los anfitriones habituales. Acá en Montevideo, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, acá en Radio Mundo. Gustavo, buen día. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Muchas gracias por el ensayo de anfitriones, nos queda un poco grande. Y bueno, bienvenido a este otoño montevideano. ¿Cuándo vuelve La Hora Global? Ahora nomás, ¿no? ¿La semana que viene? Sí, nos estamos enterando que hubo humo blanco en ese lugar sacrosanto y alejado de nosotros que es la producción de Perspectiva. Y bueno, semana que viene estaremos al aire, tratando de dar nuestros análisis muy humildemente y tratando de ver nuestra visión sobre lo que está pasando en este planeta, ¿no? Martes y jueves a las 3 de la tarde, recordemos el horario tradicional de La Hora Global. Bueno, sigo. Otro saludo para el anfitrión a distancia desde París, Gustavo Leo Harari, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Hola, saludos para todos desde un París primaveral, 23 grados, cielo azul. ¿Y cuán encerrado estás? Lo más encerrado posible. Quisiera estar afuera, pero mi mujer no me deja. Bueno, y el tercer saludo es para quien en este primer tema, nos acompaña. Camilo López, politólogo uruguayo, especializado en temas de política regional. Camilo, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto acompañarles. A Gustavo, a Leo, ¿cómo estás, Emiliano? Muy bien. Vamos al primer tema entonces. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió ayer a 6 ministros, incluidos los de las carteras estratégicas de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia, en momentos en que el gobierno está debilitado y bajo presión por su manejo de la pandemia del coronavirus. Los actos de relevo se iniciaron por la mañana, a partir de la renuncia del canciller Ernesto Araújo, acusado por líderes del Congreso de haber perjudicado la compra de vacunas contra COVID-19 por los altercados que mantuvo con China y con Estados Unidos. Pero la lista de ceremonias se amplió por la tarde con otros reemplazos, algunos de los cuales no eran esperados. Vayamos, por ejemplo, el caso de la salida del Ministerio de Defensa del general Fernando Azevedo de Silva, que junto con Araújo integraba el gabinete desde la llegada del mandatario al poder en enero de 2019. Ese fue uno de los hitos. Luego le siguieron cambios en la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de Gabinete de Presidencia, conocida como la Casa Civil, y la Procuraduría de la República. Las razones de todos estos movimientos de una reorganización ministerial de este porte no fueron inmediatamente explicadas por el gobierno, pero varios analistas recordaron que Bolsonaro venía enfrentando una presión creciente de sus aliados en el Congreso que reclamaban cambios de rumbo en medio de la crisis que enfrenta el país por el avance descontrolado de la pandemia. Empiezo entonces con Camilo, una introducción, contexto para esto que ayer se vio. Algunas de estas renuncias se esperaba, otras no, entonces. Quizá uno podría sintetizar esto. Sintetizar una realidad muy compleja es muy difícil, pero uno podría decir que hay 3 grandes factores que en los últimos días han terminado de acelerar procesos de tensión en Brasil. Uno es el aumento tremendo y cada vez más terrible de los números y del desempeño del gobierno en relación al manejo de la pandemia. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es un descontento creciente sobre el desempeño económico del gobierno Bolsonaro y de la estrategia por un lado, de la estrategia de recuperación económica y por otro lado de pasar la pauta económica de reformas que se había planteado el gobierno. Y el tercer elemento es el shock que implica la vuelta de Lula al gobierno, que genera reacciones entre distintos actores. Entonces esos 3 efectos de alguna forma impactan sobre el concierto político que, creo yo, en este momento mueve 3 grandes pilares del sistema político brasileño o de cómo el sistema político brasileño funciona. El primero tiene que ver con los mercados. Los mercados brasileños, el sector privado brasileño tiene intereses distintos, no son lo mismo el agronegocio que apoya a Bolsonaro decididamente que de los sectores industriales,
Pero sin embargo, lo que uno puede encontrar es que de parte de los mercados ha habido una presión, sobre todo por esa pauta económica de reformas no tramitada, esta situación económica complicada que tiene el gobierno y su relación con las políticas que tiene de ataque a la pandemia, y eso ha generado, ¿no?, esta relación tan difícil que hay entre dinero y política en Brasil, que estos actores del mercado se acerquen y presionen y se relacionen estrechamente con el establishment parlamentario, que es esta tercera pata, con el Centrão, con el grupo de actores políticos que le daban a Bolsonaro la gobernabilidad, o que le habían ofrecido de alguna forma ciertos pactos de gobernabilidad con la elección de los dos presidentes de las cámaras en los últimos tiempos. Entonces, por un lado, los mercados, en concordancia con el establishment político brasileño, que amenaza con el juicio político, que de alguna forma le genera un equilibrio inestable a Bolsonaro, y la tercera pata que está crujiendo de este trípode de sustentación del gobierno brasileño es particularmente el ala militar del gobierno. Cuando uno ve las declaraciones, son creo que aún más relevantes las declaraciones del ministro de Defensa saliente que la carta de un canciller brasileño que se presenta casi como un candidato al Senado para la próxima elección. A ver, ¿qué destacarías de esas declaraciones del ministro de Defensa que se fue? El ministro de Defensa en un momento da una frase muy fuerte, que es que el ministro hasta ese momento había sido garante del papel institucional de las Fuerzas Armadas. Y eso tiene que ver primero con un rumor o un estado de espíritu sobre cuánto Bolsonaro ha presionado sobre esas Fuerzas Armadas para que esas Fuerzas Armadas se posicionen como un brazo de sustento más firme y más incondicional a la figura del presidente. Hay que ir a los tiempos de Goulart para recordar a un diplomático, al canciller Araújo Castro, decir esto mismo, ¿no? Separar el rol institucional de una burocracia especializada de la de gobiernos. Es una frase fuerte en esto. Entonces, por un lado, esta sensación del presidente marchando sobre la presión militar, y una interna militar muy complicada. El presidente también estaba en tensión con el ministro de Defensa por la política que el ejército estaba llevando en relación a las declaraciones sobre qué hacer con la pandemia, con una mirada más de estar a favor del confinamiento y tratando y de alguna forma teniendo una visión proactiva con esto. Quería la destitución del comandante en jefe del ejército, Leal Pujol, que había ya tenido antes declaraciones encontradas con el negacionismo en relación a la pandemia del presidente Bolsonaro. Entonces ahí había una tensión. Pero cuando uno mira la interna militar no parece ser una cosa homogénea, sino donde hay posicionamientos diferentes. Uno de estos importantísimo es que el candidato a ser ministro de Defensa hoy sea Walter Braga Neto, que es una figura fortísima del gobierno brasileño y de una parte del ala militar, que obviamente no es homogénea, y que está a la espera esta mañana de ver qué pasa con los comandantes de las tres armas de Brasil, que estarían por reunirse para dimitir colectivamente, ¿no? ¿Qué te parece? Todavía entonces podría haber otras novedades. Entonces, esto no terminó ayer. Bueno, no terminó. Gracias, Camilo, entonces por esta entrada al panorama brasileño. Seguimos. Gustavo, ¿vas tú ahora? Sí. Quiero recordar, después voy a terminar un poquito en lo que dejó Camilo, que me interesa dar algún matiz allí, que hace 2 meses hablábamos del gobierno de Draghi en Italia, que asumía, igual que Conte, Gentiloni, Renzi. Una de las cosas que hablábamos sobre la política italiana y que hacíamos notar es el poder de decisión de los acuerdos de pasillo, de las mesas de negociación entre partidos fragmentados, muchos de esos con mayor peso regional que nacional. Y en aquel momento hicimos el comentario de que nos hacía acordar mucho a la política brasileña. Y la política brasileña tiene mucho de ello. Bolsonaro llegó al poder con apoyo popular, pero además político, pero político en el sentido del sistema político. Y sistema político entendido como una organización informal que ejerce una toma de decisiones en ámbitos de poder. La base de sustentación del poder de Bolsonaro, como pudo haberlo sido también de Lula, fueron los acuerdos políticos que yo llamo de clase media, es decir, coaliciones de operadores políticos de partidos tradicionales o no, que aseguran su supervivencia ante todo. Y en esa negociación por su supervivencia acuerdan la llegada al poder de determinados líderes.
Lula no manejó bien estos entresijos y por lo que le pasó a Dilma me parece que ni sabía que existía o por lo menos no supo ni siquiera cómo conectarse con la clase política. Pero en Brasil la clase política es parte de un trípode. Estoy de acuerdo con Camilo en eso, es parte de la toma de decisiones. Y yo agregaría que Brasil tuvo una historia de injerencia militar en el terreno político desde casi siempre. O sea, es muy difícil encontrar en momentos de la historia donde se hable de gobiernos totalmente civilistas, pero también es cierto que Brasil, creo, en las últimas décadas ha tomado su historia con el poder desde el punto de vista militar como malas experiencias. No veo al ejército, a las Fuerzas Armadas en sí, digamos, en una posición de franca intervención política. Sí veo a el grupo que está en el poder en este momento tomando su materia prima de las Fuerzas Armadas. Es decir, sí veo a gente que llegó al poder que tiene una relación con las Fuerzas Armadas y de allí extrae lo que considera son gente de confianza y que piensa como ellos. Ahora, yendo al terreno real, actual, digamos, de este tema, lo que le pasa a Brasil en realidad le está pasando a muchos países. Hay una paradoja geopolítica a resolver ahora con el tema de la pandemia. Es decir, las políticas de alianza que existían antes de la pandemia se debilitan. Los socios que eran socios ya no son tan amigables. Gente con la quien yo tengo un cierto enfrentamiento comercial, político, ideológico o como les guste, hoy aparece con vacunas en sus manos. El poder blando chino hoy está en todo su esplendor. Y eso pone a prueba la soberanía en la toma de decisiones de los gobiernos. Y también pone a prueba cómo debe un país como Brasil, que además es una potencia regional, nunca debemos olvidarlo. Es decir, Brasil tiene su posición como país frente a lo que sucede en el mundo, pero también tiene su posición como país como líder regional. Es decir, él tiene que dar una imagen a su entorno geopolítico. Y la imagen que quiso dar Bolsonaro cuando asumió el poder es un alineamiento con Trump, hay que ser claros en eso. Y el gran tema hoy es que quien puede resolver el tema de vacunación, quien puede resolver que 200 millones de habitantes se puedan vacunar en menos de un año, porque recordemos que no puede pasar de un año, porque si no dentro de un año se van a volver a encontrar con los primeros vacunados otra vez susceptibles a contagios. Es decir, esto se tiene que resolver en un año. Es China, es decir, el gran demonio según nuestro gran aliado del norte. Entonces, a ese tipo de cosas se vio enfrentado Brasil. Y las cosas no cambian con Biden, que ahora después lo podemos ver después en la tertulia. Porque también China, aún en el nuevo habitante de la Casa Blanca, sigue siendo el gran enemigo o el gran adversario. Estos países que están en el medio, como Brasil, son países que tienen que tomar decisiones. Tienen que adoptar una política de vacunación o una política sanitaria adecuada, dejando a veces la geopolítica de lado. Y ese es un gran problema para gobernantes como los brasileños, que se crían, que nacen y que se desarrollan pensando en cómo dominar la región y cómo alinearse con uno u otro bloque. Bueno, ahora ha llegado el momento en que la realidad golpea. Bueno, estamos avanzando entonces con el contexto, con los antecedentes de esta crisis política que está transcurriendo en estos días en Brasil con la reorganización del gabinete, pero supongo que Leo tiene también para agregar. ¿Qué otros factores? Para no complicar más algo que ya es bastante complejo, creo que están en una situación relativamente caótica, porque el presidente ha tenido propósitos que van en contra de los propios intereses del país, tanto en la salud, con un negacionismo absoluto, como con las relaciones internacionales, dejando que su canciller y él mismo insulten a su primer socio comercial, que es la China. Es decir, cerrando las puertas del mercado más importante que tienen. Entonces, eso muestra una incoherencia política. Yo creo que hay un peso de la ideología demasiado grande y por otro lado una especie de caricatura barata del grotesco Trump que le complicó la cosa. O sea, el COVID-19 está poniendo más confusión en una situación que de cualquier manera ya era caótica. Por otro lado, tener un canciller como han tenido en Araújo es
es casi como que lo hubiera puesto el enemigo, porque ha roto con el diálogo de mucha gente. Sin embargo, hay un elemento que me parece interesante, y es que Guedes está todavía ahí. El ministro de Economía es el puente con el sector privado. Gustavo asiente, Gustavo hace señas como de que ese es un punto importante, ¿no? Es importantísimo porque la política económica brasileña, que habría que analizarla en algún otro momento, ha tenido puntos altos en estos últimos años, y hasta la pandemia. Guedes es el gran factor crítico allí en el funcionamiento de este gobierno. Leo, ¿seguimos? Sigue Leo, perdón. Me encanta que Gustavo me haya interrumpido para estar de acuerdo conmigo. Hoy lo anoto en mi agenda. ¿Por qué no? A mí sí, eso me parece un elemento muy importante, porque con respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con que hay sectores y luchas internas, pero casi un tercio del gabinete son militares. Es decir, que hay una presencia importante. La intelectualidad del mundo académico, los gobernadores que podrían tener una presencia más importante, como la han tenido en otros momentos, están también en orden disperso, y queda ahí el ministro de Economía como un faro, por ahora. El día que él salte, yo creo que el gobierno Bolsonaro se termina. Y bueno, dejo por ahí, para no seguir agregando capas a la torta, porque va a ser indigesta. A ver, vuelvo a Camilo ahora con este aporte que viene de la audiencia. Natalia dice: la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas en su tentativa de decretar estado de sitio ayer fue la principal razón para que Bolsonaro sacara sumariamente al ministro de Defensa, Fernando Azevedo Silva, según las fuentes militares consultadas por los medios de prensa brasileños. ¿Podemos ubicar este episodio en particular, Camilo? Sí. Hay como una serie de tensiones entre el presidente Bolsonaro y los militares en distintos momentos. Tienen que ver, por ejemplo, con el tema del mal manejo de la pandemia y cierto momento donde los militares empiezan a querer divorciarse, por ejemplo, de la gestión de Pazuello, del ex ministro de Salud. Y esta no es la primera historia de militares resistiéndose al impulso de Bolsonaro a usar el poder del ejército, de la marina y de la fuerza aérea sobre distintas decisiones. Esto ya ha pasado y el ejército se ha colocado de lado. A la par de esto, para sumar algo más a esta capa indigesta, como decía, creo que muy bien Leo, a la par que Bolsonaro hacía esto y no lo lograba, también el bolsonarismo alentó a motines policiales ayer en este mismo momento en Brasil. O sea, también tiene que ver con cuáles son los sectores dentro de las estructuras militares que tienen mayor cercanía o menor cercanía con Bolsonaro. Yo quería poner un matiz. Pero esto del estado de sitio, ¿cómo fue concretamente? El asunto es, hay una tensión fuerte. Como ustedes saben, Brasil es un país federal que tiene la capacidad de acción sobre el territorio en manos de los gobernadores, tiene 5.000 y pico de unidades federales de municipios y entre municipios más los 27 estados. Y hay un impulso del presidente de mantener un tipo de política y de los gobernadores de otra, y en algunos casos el presidente quiere actuar sobre esos territorios y encuentra frenos. Y es ahí en el caso particular de la emergencia sanitaria hubo una resolución judicial que asignó esa responsabilidad a los gobiernos regionales, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes piensan que la policía militar es también estadual. O sea, los gobernadores tienen un control de la seguridad pública y un control de algunos elementos claves para el manejo de la circulación, del control público, que le da un poder diferencial por sobre el poder de la Unión, por sobre el poder del presidente. Yo quería poner un matiz para atrás en esto que decía Gustavo. Yo creo que los militares brasileños en los últimos años y en la postdictadura podrían estar mejor que en la larga duración. Creo que en la historia los militares han intervenido, como decía él, claramente. Tiene que ver hasta con legados institucionales. En la Constitución brasileña dice que los militares tienen como una de sus potestades salvaguardar las instituciones, lo cual como posibles interpretaciones son peligrosísimas. Pero estos son los mismos militares que
que siendo un general en la actividad Vilas Boas, el comandante en jefe del ejército, se pronunciaron para presionar al Supremo Tribunal Federal por Twitter para que no votara el habeas corpus de Lula, ¿no? Y son los mismos que también de alguna forma han convergido con los intereses de este sector privado, que como bien señala Gustavo, tienen en Guedes la menina dos óleos, ¿no? La figura que más quieren. Y de alguna forma esta presión del establishment de esta multiplicidad de partidos del Centrão, del presidencialismo coalición brasileño, presiona por esa promesa liberal que no llega y que se mantiene ahí en un gobierno que se va descancarando a tal punto que perdió la pata lavallatista, que fue la salida de Sergio Moro. Recordemos que este es un gobierno que viene en crisis de hace un tiempo para acá, y creo que poner esa salvedad, los militares siguen siendo un actor importante en este planteo. Y la otra es, perdón por saltar adelante, pero me parece importante con lo que decía Leo sobre el tema del canciller y la mirada más internacional de este hecho. Ojo que llega un diplomático de perfil muy bajo, de poca visibilidad, sin experiencias diplomáticas relevantes en jefaturas dentro de Itamaraty o como jefe de misión, Francia, lo que nos hace pensar si esta no es una forma de Bolsonaro, si no hay una reagrupación del gabinete para que Bolsonaro pueda controlar más el gobierno, y donde Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente, sigue oficiando de alguna manera como el faro intelectual o el faro ideológico de hacia dónde conducir una política exterior, ya que no está tomando un itamarateca, un embajador de alto peso de la Cancillería o una figura política de otro lugar del apoyo de Bolsonaro. Entonces, quizá aquí lo que hay es un intento del presidente de reagrupar esa fuerza, que como bien decía el oyente, ha intentado avanzar sobre el uso de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas lo han frenado, pero a su vez también hay tensiones distintas. Está el general Braga Neto tomando ahora el Ministerio de Defensa, hay una porción importante, como decía Leo, de militares en el gabinete, en el gobierno que tiene más militares en el gabinete desde la última dictadura, ¿no? Y que a la vez tiene una impronta militar en el proceso de discusión política muy relevante. A poquitos días, a un día, mañana se recuerdan, es el aniversario del golpe de Estado, y el bolsonarismo llama a recordar el golpe de Estado como una revolución que salvó el Brasil de la dictadura comunista. Sí, me queda pendiente conocer de qué manera puede estar incidiendo en toda esta reestructura la nueva situación política de Lula, a partir de los fallos judiciales que le han permitido volver a la política activa y sobre todo a su proyecto de ser candidato en las próximas elecciones. Algo había mencionado Camilo, pero capaz que Gustavo puede ir por ahí, no sé. Te dejo la palabra, Gustavo. Sí, Lula digamos, es el tema de titulares desde el punto de vista del análisis político. Yo sinceramente no veo a este Lula como el Lula de hace un tiempo. Es decir, tiene un núcleo duro de militantes que siguen, que lo siguen, igual que lo tiene Bolsonaro, pero se está dando en Brasil algo que se han dado a veces en otros países, y me puede ayudar a la larga un poco Camilo, que es politólogo, que es cuando se tiende a esa polarización como sucedió en los últimos 5, 6, 7, 8 años en Brasil. Ese centrão que mencionaba Camilo crece y de alguna forma empieza a definir elecciones y empieza a definir el rumbo del viento. Entonces hay un primer efecto de polarización donde las derechas y las izquierdas se alimentan y a veces se retroalimentan, pero ese centrão te empieza a definir, como está definiendo me parece en Brasil y como va a definir las próximas elecciones, el lugar de cada uno. Yo creo que Lula tiene un papel que jugar todavía en la política brasileña, cómo no, es además mentor de muchos políticos de segunda línea que están empezando a tomar relevancia. Pero no veo a Lula como el gran empuje o el viento fuerte que puede arrasar con el poder en los próximos años. Me parece que hay que atender un poco lo que pasó con Evo Morales, es decir, quizás Lula termine siendo un orientador o algo así, no sé, dependerá mucho del ego de Lula, pero es cierto que en la política brasileña hoy Lula es un tema de conversación, pero yo me animaría a decir, y ahí me remito a lo que diga Camilo, que Lula no es el mayor de los problemas que tiene hoy Bolsonaro. Me queda la respuesta de Camilo pendiente, pero vamos a Leo antes. Está bien, para mí Lula es importante, pero no solo es una anécdota judicial lo que pasó, porque cayó el ministro Moro, que fue el juez Moro,
que conspiró para ponerlo preso. Es decir, existe ahí también una invalidación del sistema judicial que en algún momento parecía que era como le mano pulite en Italia, venían a limpiar de la mafia la corrupción, y en realidad la banda estaba dirigida por alguien que también estaba transgrediendo las reglas elementales del sistema judicial y de las leyes. Entonces, es parte de una profunda crisis. Perdón, cuando tú decís que cayó el ministro Moro, Moro como ministro ya había caído hace tiempo, ¿no? Él había renunciado. Tú estás hablando de las acciones judiciales que se han desplegado recientemente, claro, y que cuestionan la parcialidad con la que Moro se desempeñó durante el expediente del Lavallato. Claro, es toda una cadena en la que vemos un deterioro muy grande de la institucionalidad, lo que pone la dificultad, porque Gustavo está pensando en el futuro y en qué es lo que va a incidir o no Lula, y hay dificultad para ver las grandes tendencias hacia el futuro, porque lo que se ve ahora es el gran deterioro de las instituciones, las contradicciones internas que tienen, y encima de eso fenómenos como la pandemia que les resultan incontrolables. Entonces, ¿para dónde puede ir? Es muy difícil saberlo. Puede ser que haya tarde o temprano la gente va a querer una certeza cualquiera, salir de la confusión y del desorden, y que les prometan que eso se va a arreglar como sea. Y eso puede ser con un líder carismático de izquierda o de derecha, puede ser militar, si la institución militar lo permite. Es muy difícil saberlo ahora, pero sí podemos diagnosticar ya ese profundo caos que afecta a nuestro hermano país de Brasil, y me parece que Lula es un elemento extremadamente importante de cualquier manera, ya sea tratando él mismo de ponerse al frente o promoviendo un movimiento popular que empiece a tener una visión del Brasil que quieren. En última instancia, es la promesa de un pacto social con una cabeza visible lo que les va a permitir salir hacia adelante, en mi opinión. Cuidado que puede, como dice Leo, surgir un Lula, puede surgir alguien mentado por Lula, pero también puede haber otro Michel Temer. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? También puede haber otro Michel Temer. O sea, es decir, también los pasillos pueden hacer su tarea. Podés ser un poco más explícito todavía. También la clase política brasileña, así como puso a Michel Temer, así como potenció a Bolsonaro, puede potenciar a João dos Santos Filgueiras, estoy inventando el nombre, por supuesto, que puede surgir en los próximos meses como gran figura política. No subestimemos eso. A ver, dice otro de los mensajes, en este caso de Javier, Bolsonaro llegó al poder en Brasil con una propuesta contra Lula y los suyos, contra los vermelhos, o sea, los rojos, ¿no? No lo hizo con una propuesta propia. Ahora ocurre lo mismo. La oposición no tiene un líder claro con una propuesta clara, y a través del instrumento del impeachment, que es el que se está intentando, si bien es legítima la posibilidad, se pierde democracia en el medio. Yo prefiero que Bolsonaro salga, pero salga por las urnas, agrega este oyente. ¿Camilo? Me parece súper interesante y atinado el comentario de Leo, el comentario de Gustavo, y me gustaría unirlos en un punto, ¿no? Cuando dice Gustavo, puede venir un Temer, si puede venir un Temer, o puede, como decía Leo, darse un conflicto entre dos opciones bien diferentes de cuál es el rumbo de Brasil. Y para entender eso creo que hay que ponerlo en el mediano plazo y darle una interpretación a este proceso de Brasil desde el final del mandato del segundo mandato de Lula, que tiene que ver con el impacto de la crisis del 2008 y luego cómo esa crisis se traslada a nuestra región con la caída de los precios de las commodities. Ahí el gobierno Dilma empieza a perder pie, ahí empieza a haber una crisis general de Brasil, y lo que hay es una crisis de élites. Hay una crisis
del pacto de élites, que es lo que decía en el fondo Leo, ¿no? La idea de qué tipo de pacto va a surgir de esta discusión. Bueno, lo que hay es una crisis del pacto de élites. Empresarios ricos que financiaban políticos generaron situaciones de corrupción, surge un Ministerio Público Federal y una justicia que se politiza y que actúa políticamente y que empieza a socavar institucionalmente esto. Esto es parte de esta crisis entre poderes, donde los partidos de la centroderecha pierden la capacidad de tener un buen candidato, donde hay gente que se siente perdedora de ese proceso de crisis económica y de recesión, y que opta por una salida extremista y apoya a un emprendedor de la extrema derecha brasileña, en el marco de una crisis de hegemonía de crisis de estabilidad política del sistema brasileño, que le permite a la ultraderecha ganar, a la derecha del establishment verse reducida y un PT sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese contexto y reconfiguración del pacto de élites es que estamos. Lula será capaz de construir un contramovimiento al bolsonarismo, es una opción. ¿Podrá el establishment político y el presidencialismo de coalición brasileño funcionará también de generar una alternativa para competir por ahí? ¿El propio Bolsonaro será un candidato posible? Ayer el saliente ministro Araujo, sabiendo que se suicidaba de su carrera diplomática, hizo un discurso político encendido en su carta de renuncia para las bases del bolsonarismo más ideológico, ¿no? Entonces, estamos en esa situación con muchísimas incertidumbres, ¿no? Con muchísimas incertidumbres sobre cómo va a ser la contienda política en Brasil en ese contexto, en un contexto profundo de crisis de élites, ¿no? Sobre qué rumbo le van a dar al Brasil. Me parece que ese es el asunto. Ahí es donde aparecen los militares, ahí es donde aparecen los distintos actores, ¿no? Muy bien, Camilo, muy bien. Decía Gramsci, ¿no? En un momento, en esas crisis, en ese claroscuro, aparecen los monstruos, ¿no? Bueno, en esa crisis más general del proceso histórico, creo que es donde se están viendo estas mutaciones que tienen impactos tremendos sobre la institucionalidad, en el contexto de un país que tenemos que recordar que tiene un legado de tradición autoritaria, desigual, y que muchas de estas violencias en la forma de tramitar la política son normales. El futuro dirá, pero creo que tanto lo que decía Leo como lo que dice Gustavo se pueden conjugar en esta lectura de una crisis de pacto de élites. Camilo López, politólogo especializado en temas de la política regional. Gracias por habernos acompañado en este primer segmento de la tertulia hoy, Mesa de Análisis Internacional. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿te parece? Como no, quedo a la orden. Muchas gracias. Para mí es un enorme placer participar del espacio y compartirlo con Gustavo y con Leo. ¿Los teros que se escuchaban eran tuyos? ¿Eran de tu señal? ¿Qué cosa, perdón? ¿Estás rodeado de pájaros ahí? Estoy al aire libre. Ajá, qué envidia. Qué envidia. Estoy al aire libre. A mi frente tengo verde. ¿Dónde es eso? ¿Por dónde es? Es en Maldonado, en San Francisco. Bueno. Te odio, Camilo. Te dejamos volver al descanso entonces y nosotros hacemos una pausa para pasar luego al segundo tema.